políticas comunistas sobre las políticas socialistas en el seno del Ejecutivo, de esta pantomima de gobierno de la nación que nos malgobiernan. Ustedes dirán, ¿pero qué diferencia hay si son todos iguales? Pues es verdad que son muy parecidos, pero en algunos aspectos muy técnicos que tienen que ver con la política económica, y uno de ellos es el debate o la pelea o el lío o la tirada de pelos que traían desde hace semanas, no, desde hace meses, la todavía, por unas horas o por unos días, ministra de Economía y vicepresidenta primera Nadia Calviño con la ministra de Empleo y vicepresidenta segunda, la comunista, la pro Che Guevara y pro castrista Yolanda Díaz, pues parece ser que han triunfado las tesis de esta última. ¿De qué estoy hablando? Por concretar, aunque ahora nos lo va a explicar con pelos y señales Santiago Sánchez. Bueno, pues estoy hablando de que el subsidio de desempleo va a pasar pues de 24 a un máximo hasta de 30 meses. Ahora creo que eran 480 euros, cito de memoria lo que se cobraba, pues se pasan los primeros meses a 560 o 580 y luego gradualmente se va volviendo a rebajar esa cantidad. Con ello, hombre, alguien puede pensar, bueno, pues qué bien, qué alivio, ¿no? Por fin una medida de escudo social, de ayuda a los desfavorecidos. ¿Qué va, hombre? Con ello lo que se hace es desincentivar la búsqueda activa de empleo, para la cual no coayuda absolutamente nada el INEM. Soy un firme partidario de que el INEM desde hace años, lo siento, con el INEM soy durísimo, así como Hacienda ha reconocido sus luces y sus sombras, la Seguridad Social exactamente igual. El INEM es un instrumento público que no vale absolutamente para nada. Para nada. No voy a decir que para mantener a vagos, porque no considero vago a ningún funcionario, soy hijo de la función pública. Y además muy orgulloso, y para mí es una suerte de auténticos servidores del Estado que lo eran y que no dudo que ahora en la mayor parte de los casos lo sigan siendo, pero el INEM es una herramienta absolutamente inútil. ¿Conocen ustedes a alguien que haya encontrado trabajo por el INEM? Pero hay encuestas por ahí, las pueden ustedes consultar por internet. Un 1,5%, alguien conoce a alguien que conoce a alguien, un 2% de la población, y me parece muchísimo, afirma o dice que conoce a alguien o ha encontrado trabajo a través del Instituto Nacional de Empleo. Te marean además porque son oficinas que algunas de ellas, de verdad, da auténtico asco entrar en ellas. No me quiero cebar. Quien haya tenido que pasar por durante unos meses la desgracia de quedarse en paro y tener que ir ahí todos los meses, que sea sellar, que sea arreglar un papel, que si la madre que parió paneque, sabe de lo que estoy hablando. Media oficina es la parte autonómica, media oficina es la parte estatal. Lo primero que el pobre diablo que llega allí el primer día y no tiene ni idea, le marean, además con modos y maneras en algunos casos mejorables. Bueno, pues 30 meses de subsidio de desempleo. De vez en cuando les hacen ir a algún curso de formación, para sellarles y tal, cursos de formación que no valen para nada. Bueno, sí valen para algo y lo voy simplemente a apuntar un poquito. Esto de los cursos de formación es un negocio. Y ahí lo dejo. Ya me han entendido ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, pues también las empresas privadas, si yo les contara las empresas privadas, y trabajé 20 años en una muy grande, esto es una empresa privada, pero de una dimensión más pequeñita, yo les contaría, estaría esta mañana por la tarde contándoles películas de cursos de formación y tal. Que bueno, luego los hacías, en algunos casos eran muy interesantes las cosas como son, no así los públicos, pero bueno, luego la pasta que daba eso, el organismo público, cuyo nombre no voy a repetir porque creo que ahora se llama de otra manera, los que daban los cursos, la empresa que los acogía, etcétera, etcétera. El INEM, digo, para dar cursos de formación y para lo único que sirve un poco es para gestionar, que esto sí lo hacen de forma pluscuamperfecta, el cobro, la cobranza, lo que viene siendo de las prestaciones de desempleo. Sigo sin encontrar a ningún economista que me explique por qué diablos se cobra siempre el día 10. Cuando los recibos al personal se los pasan el día 1 y el tío precisamente está cobrando el paro porque está hasta aquí, no, hasta aquí. Bien, el INEM que no vale para nada. 30 meses con pues los primeros meses, como os digo, de 480 a 580, 80 o 100 o 560, 80 o 100 euros más al mes de paro, que está muy bien, pero que consigue consolidar, es un paso más, por eso digo que al final triunfan las tesis de Yolanda y no las de Calviño, eso que les pone tan cachondos a los socialistas de crear esa cultura o ayudar a consolidar y a cimentar esa cultura del subsidio, de la dependencia, del debérselo todo al Estado, a ver si me pagan el subsidio porque si no estoy jodido, y desincentivación de la libre iniciativa privada.
España es uno de los países del mundo con más baja calidad del emprendimiento y en buena parte, aparte de que porque tengamos el talante que tengamos y tal, en buena parte porque las políticas públicas en España, y no son ajenos a algunos gobiernos del Partido Popular, que de liberales han tenido muy pocos, y sí de una socialdemocracia blanda, no son ajenas, digo, las políticas del Ejecutivo. Más subsidiados, más millones de tíos cobrando el paro, o cobrando un subsidio, o cobrando una paguita, o cobrando una ayuda. De ahí sacó la pensión, porque los pensionistas, bastante que nos han quitado el hambre cuando éramos pequeños, nos lo siguieron quitando durante la crisis, los pensionistas que tanto le molestan a esta gentuza, a los comunistas, que poco más o menos que abogaban, casi porque se murieran, y que son los que nos han quitado el hambre en distintos momentos, esos jabatos que nos han mantenido en los últimos 50, 60, 70 años, a la misma generación, o a dos, o a tres, en los momentos más difíciles, esos tienen todo el derecho del mundo. El resto, paguita, subsidio, pensión, cuantos más millones mejor. Sí, el sueño húmedo del socialismo, porque así, ¿sabéis lo que crean los socialistas y los comunistas? Esclavos. Nos quieren sumisos, nos quieren esclavos, nos quieren subvencionados, porque así nos tendrán dependientes y con la boca callada, y mientras tanto ellos viviendo de puta madre. ¿A costa de quién? A costa del empresario privado, que cada vez somos menos. Aquí tuvimos un ministro y su hermano, que siempre repito, no sé dónde coño les dieron el título de economía, que se jactaban de que teníamos ya 20 o 21, 22 millones de puestos de trabajo de empleados en la función pública. Qué asco por no decir qué lástima. Milei, vente un mes y medio por España, hombre, a ver si aplicas aquí la motosierra y luego te vuelves a Argentina, que ahí tienes trabajo. Arrancamos ya Generación Euro, segundo de la semana, martes 19 de diciembre de 2023. Lo dije antes y lo repito ahora por si no estabais en el formato anterior. Gélido martes en Madrid, y por eso le agradecemos hoy a todos los amigos de manera especial, y además con un tráfico caótico. No sé qué ha pasado esta mañana. Bueno, sí que estamos en Navidad, que hay compras, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Lo cual no es culpa ni mucho menos de mi amigo José Luis Martínez Almeida. A lo mejor si no estuviera Almeida el tráfico sería mucho peor, pero digo que agradecemos especialmente el esfuerzo de todos los amigos que hoy se han acercado en persona, personalmente, a Periodista Digital. Don Santiago Sánchez, ¿qué tal? Dese usted por saludado. Pues bien, aquí, no sé, a ver si conseguimos no coger ninguna gripe, ni ningún constipado, ni ningún catarro. Los que no se pueden permitir el lujo de cogerlo son ustedes. ¿Por qué? Porque estos últimos días del año son muy intensos, legislativamente, sí, legislativamente, porque los diputados, aunque no se lo crean, trabajan y trabajan mucho. Unos trabajan para el bien y sus asesores, y otros trabajan para el mal. ¿Qué se ventila en las últimas semanas del año? Pues básicamente la ley más importante de todas cuantas durante un ejercicio tiene que aprobar un gobierno, cuál es la de presupuestos generales del Estado. ¿En qué está la oposición? O en este caso el grupo no ya mayoritario de la oposición, el grupo que ganó las elecciones, el Grupo Popular y todo su equipo de brillantes asesores. Pues está también en hacer papeles, en trabajar, en ir desbrozando partida a partida con la información que os da el gobierno y en ir articulando una respuesta. ¿Por dónde empiezo, Santiago? ¿Qué es lo que más os llama la atención o lo que más os rechina de este proyecto que ya se presentaba el otro día en la mesa del Consejo de Ministros? Pues lo que hemos conocido hasta ahora es ese techo de gasto, que al final es la... 199.120. Exactamente, un techo de gasto récord, que además quitándolo la parte de fondos europeos lo que hace es consolidar mucho más el incremento del gasto público, un 9,3%, y que solo se sustenta por un incremento también desorbitado de los ingresos y fundamentado en unas previsiones macroeconómicas que, en mi opinión, pues están muy alejadas de la realidad, sobreestimando el crecimiento, la aportación que va a hacer la demanda interna y la aportación que va a hacer la inversión con unos fondos europeos que tampoco terminan de arrancar y de funcionar como deberían. Con lo cual, pues, fundamentación mala, un incremento de gastos que va a tener que soportarse a través de un incremento de los ingresos que se traduce en más impuestos, sobre todo para quien contribuye realmente a soportar, ¿no? a incrementar la recaudación fiscal, que son las pequeñas y medianas empresas y la clase media. Y además de todo esto que está alrededor de los presupuestos, pues unas obligaciones de cumplimiento de trabajo normativo que tiene que hacer el gobierno in extremis, pues para prorrogar medidas de apoyo a las familias, a los hogares, y así lo considera, y lo veremos en breve, y también reales decretos que ayuden a cumplir lo que no se ha cumplido en tiempo y forma. Es decir, el requisito que nos pedía la Unión Europea para poder acceder al cuarto desembolso de los fondos europeos, pues contenía
la modificación del subsidio de desempleo y deprisa y corriendo y con enfrentamientos dentro del gobierno que veremos cómo termina de concretarse, parece que es más hacia el lado de Yolanda Díaz, pues también forma parte de esas tareas legislativas y de urgencias del mal estudiante que no ha hecho las cosas en tiempo y forma y deprisa y corriendo pues tiene que hacerlas. Las últimas 48 horas. Oye, aclárale, Santiago, un poco al respetable, que a lo mejor ha leído titulares de prensa, pero sin profundizar, porque es normal, porque luego la gente, a diferencia de algunos manguanes que están en política, tiene que trabajar. Esto del subsidio de desempleo, estamos hablando al final, parece ser que se va a concretar en una subida. Tenía el dato en la cabeza y se me acaba de ir. Y además, hasta donde yo tenía o recordaba, alcanzaba los 24 meses. Ahora creo que va a alcanzar los 30. ¿Dónde estaba el punto de una subida? Ahora os busco el dato, me lo da Santiago, si no. ¿Dónde estaba el punto de fricción entre Nadia Calviño y entre Yolanda Díaz en torno a este asunto? Vamos a ver. Nadia Calviño estaba más alineada a lo que pretendía la Unión Europea, es decir, una modificación del subsidio de desempleo que lo que se trata es de incentivar la incorporación de los trabajadores al mercado laboral y facilitarla. Vale. Nadia Calviño, los planteamientos de economía era pues un subsidio decreciente, conforme a las medidas que tienen implementadas otros países, y que durara menos tiempo. Y la idea de Yolanda Díaz era más importe y más tiempo. Y al final se ha quedado una combinación intermedia. Va a estar 6 meses con 570 euros, a partir del sexto mes bajará a 540 y desde ahí, es decir, desde un año hasta los 30 meses, 480 euros y permitirá... 480, que era lo que se venía cobrando hasta ahora, más o menos, si no recuerdo mal. Entonces permitirá compatibilizarlo con un salario, es decir, lo que se trata es de incentivar que puedan acceder al mercado laboral, pero en mi opinión esto tiene ciertas lagunas. Al final... casi facilita que muchos trabajadores o personas que están intentando acceder al mercado laboral se encuentren en la trampa de la pobreza, es decir, dependientes de un subsidio y sin facilitar el acceso laboral, porque no estás cambiando los sistemas públicos de empleo, ni estás tomando medidas que faciliten y que flexibilicen la incorporación al mercado laboral, y es muy peligroso. Eso y una derivada fiscal, es decir, somos el país que más gasta en subsidios de desempleo de toda la Unión Europea. También tenemos la tasa de paro más alta, obviamente. Aclárale al respetable, porque sigue habiendo gentes que tiene dudas en torno a esto. ¿Ese subsidio está sujeto a retención fiscal? Ese subsidio no lleva los tipos de... es decir, vamos a ver, al final tú tienes que tributar por IRPF conforme a tus ingresos y es un ingreso. Me ha parecido toda la vida, lo dije en épocas donde gobernaba el PP y lo digo ahora, me ha parecido toda la vida una marranería que un subsidio de desempleo, no esté exento fiscalmente. Pero bueno, es una opinión muy personal. ¿Qué ocurre? Hay personas que no van a llegar al mínimo para tener que... Normalmente es que es así, claro. Con lo cual están exentas de IRPF, pero en teoría está sujeta. ¿Qué es lo que ocurre? Que este sistema que ha diseñado el gobierno no termina... pues eso, de facilitar la incorporación, porque tú puedes, o sea, tiene elementos desincentivadores para acceder al mercado laboral, tiene elementos fiscales que penalizan la sostenibilidad de las cuentas públicas, van a incorporarse casi 400.000 personas a cobrar este subsidio con el impacto fiscal que tiene, y por otra parte, todo este conjunto, insisto, si no va acompañado de otro tipo de reformas, sobre todo en lo que son los servicios públicos de empleo, que hasta ahora han demostrado encontrarse lejos de la realidad de las empresas y tampoco han sido capaces de articular esos mecanismos de reformación, recualificación de los trabajadores que les ayuda a acceder al mercado laboral, y ahí tenemos las vacantes que existen ahora mismo y que no se pueden cubrir, es decir, empresas que demandan profesionales y no encuentran. Es imposible casar la oferta y la demanda, la oferta y la demanda de empleo, porque esto que está diciendo Santiago, que lo hemos destacado mucho, eso se ve muy bien cuando hablas con los CEO de las grandes empresas o con empresarios. Claro, son puestos de muy alta tecnificación y de muy alta cualificación, y no los hay en el mercado. Y sin embargo, luego otros puestos, a lo mejor, de mucha menor cualificación, pues hay exceso, hay una sobreoferta y no hay tanta demanda en el mercado. ¿Eso algún día se puede atajar de alguna manera, Santiago? Eso se puede atajar. De hecho, el sector privado ya se encarga de eso. Claro, pero es que si la formación la tienen que asumir las propias empresas, aquello tradicional de formación a cargo de la empresa. Claro. Entonces, ¿para qué sirve el sistema educativo también? ¿Qué ocurre? Hay otros países que históricamente la FP dual la han trabajado muy bien, Alemania, por ejemplo, y aquí no terminamos de adoptar las medidas adecuadas para poder surtir
de profesionales y poder proporcionar profesionales al mercado laboral, especialmente a la industria, hace falta soldadores metálicos, carpinteros metálicos, gente que trabaja en la madera, soldadores, electricistas. Exactamente, es decir, hay mucha demanda de profesionales, de profesiones técnicas, pero que no se encuentran y no se ocupan pues esas ofertas laborales que hacen las empresas. Y eso es porque hay un desajuste, como tú me bien has apuntado, entre oferta y demanda laboral, y con un problema de recualificación y con servicios públicos de empleo que no le dan los itinerarios adecuados a las personas que están buscando trabajo. Es decir, hay ingenieros que no les pueden llamar para determinadas profesiones que no tienen nada que ver ni con sus estudios ni con sus aspiraciones. Así es. Entonces, es muy difícil. Entonces, un sistema de subsidios que perpetúa la trampa de la pobreza para muchas personas, que incrementa las personas que se incorporan a cobrar ese subsidio, y si no va acompañado de como de verdad tiene que ir, que es transformación de los servicios públicos de empleo y de verdad reformas estructurales en el mercado laboral que faciliten y que flexibilicen la incorporación de trabajadores, pues es muy difícil. Y de verdad que es que lo que hemos conocido hasta ahora no ayuda prácticamente nada. Lo único que tenemos es un paro registrado que no es una fotografía adecuada de la realidad del mercado laboral. El paro efectivo, que es la medida a la que estamos recurriendo todos, pues es el único elemento que de verdad te da una foto un poco aproximada, que insisto, aproximada de verdad el termómetro de las personas que están buscando empleo y no pueden y no encuentran trabajo. Estaríamos hablando de 3,4 millones de personas aproximadamente, y con un problema de desconocimiento de los fijos discontinuos, que realmente están en una situación de inactividad que no lo conocemos todavía. Que no conocemos, lo acabamos de conocer. Y con una alta mortalidad de los contratos indefinidos. No es posible que estemos trabajando de fondo contra la precariedad laboral cuando en el último mes más de 39.000 personas han firmado más de un contrato indefinido. Cuando desde el inicio de la reforma laboral más de 717.000 personas han firmado más de un contrato indefinido dentro del mismo mes. Así es muy difícil. Si estamos encubriendo realmente la precariedad laboral con una nomenclatura distinta. Así es. Pues tenéis calculado sin duda. ¿Cuál es el desfase? Aquí hemos llegado a hablar, pero hace unos meses, no sé si eso se ha limado un poquito, pero se ha limado un poquito, el desfase real entre el número, no voy a porcentaje en este caso, quiero ir a números... A la cifra global de parados oficiales, los que reconoce el gobierno, y parados reales. Estamos hablando de pasar de 2,8 millones, por redondear, 2,8 millones de personas de paro registrado a una cifra real que estaría en torno a las 3,4. Es decir, 600.000 personas. 600.000, sí. 600 y pico mil personas que están en el limbo, que a lo mejor trabajan un mes al año, con suerte, por decir algo. Entonces, no tenemos esa foto real del estado del paro, ¿no? en nuestro país. Entonces, con todo este conjunto de cosas, pues a mí se me antoja que esta reforma que nos va a plantear el gobierno pues no termina de cumplir los efectos o los objetivos que debería de cumplir. Así es. Oye, hablamos un poco de macro, si te parece, Santiago. Bueno, de macro, sí, de macro. Leía esta mañana una información, te la pasaba primero, una información interesante en Voz Populi, creo recordar, acerca de cómo, bueno, en 2022 nos dijeron las manipulaciones y los marraneos que han hecho con los sistemas de contabilidad oficial, tanto del paro como de PIB, como de otras cosas, os la ha contado aquí, sobre todo Riera, vamos, hasta la saciedad, con cifras, con datos, con porcentajes, tal, hablando del INE, hablando del INEM y hablando de otras cosas. Vamos a los datos de crecimiento, es decir, en 2022, en teoría, según la propaganda gubernamental, se recuperó el nivel con el que nos habíamos quedado pues cuando ocurre esa maldita desgracia de la pandemia y se pone el contador a cero, por decirlo de alguna manera. Bien, dentro de ellas hay comunidades y hay comunidades. ¡Oh, sorpresa! Como dice mucho Daniel Lacalle, ¡oh, sorpresa! Que Cataluña todavía no ha recuperado y Madrid ya ha como duplicado el crecimiento con respecto a ese maldito día en el que pusimos el contador a cero. ¿Por qué será? Pues porque las políticas económicas tienen consecuencias. Claro. Y cuando una comunidad autónoma se dedica a fomentar la inversión, a tener una política fiscal atractiva, no confiscatoria, una eficiencia y un rigor en la gestión de los recursos públicos, transmite seguridad jurídica y creas un entorno amigable para emprender y para generar actividad económica. Y no te insultan, tienes una baja fiscalidad en todo lo que cabe, no tienes 200 ventanillas. Entonces, si te vas al otro lado y te encuentras que es la comunidad autónoma con más impuestos propios, sí, con una carga fiscal insoportable. Conflictiva, además. Unas políticas públicas que están más pensadas en la propaganda política y en la construcción de un Estado nacional que de verdad genera el bienestar para los ciudadanos o para fomentar actividad empresarial, pues es que al final vemos cómo Madrid se ha comido
a Cataluña ha sido capaz de superarla en PIB y en crecimiento en estos años. O sea, desde 2019 hasta 2022 la diferencia es sustancial. Y lo importante es que la tendencia que tiene para 2023 es de seguir incrementando esa brecha. Y así es muy complicado. Esto es como cuando se compara Corea del Norte con Corea del Sur, o las dos Alemanias en su momento. Es decir, es que la historia nos ha demostrado las consecuencias de determinadas políticas. Y hay comunidades autónomas como Castilla-La Mancha igual, que te encuentras que la variación del 2021 a 2022 está a la cola. Es decir, que es que ya no solo es un fenómeno catalán, es que al final, insisto, las políticas tienen consecuencias. Y lo que va a ocurrir es que hay muchas comunidades autónomas que han cambiado de gobierno y que están trabajando y buscando inversión y atraer empresas y deflactando el IRPF, es decir, aliviando la carga sobre los ciudadanos. Lo que ha hecho Madrid, por ejemplo. Y vamos a ver una competición. Lo que ha hecho Andalucía. Claro, comunidades autónomas que quieren ponerse al día y que quieren estar a la cabeza del crecimiento, y otras que si siguen por el mismo camino, pues va a seguir incrementándose esa brecha y ese gap, ¿no? con las regiones más competitivas. Está claro. Oye, tengo delante una información del compañero Tadeo de The Objective que me ha llamado particularmente la atención. Cambiamos de asunto. Estamos barriendo un poco, haciendo de coche escoba sobre asuntos, pero que son todos de la máxima relevancia, o a mí me lo parecen desde el punto de vista económico. Mira, dice The Objective, Calviño suaviza el ataque a la banca, pero le insta a pagar un 35% más por los depósitos. La vicepresidenta, todavía lo es, reclama al sector que eleve los intereses al nivel de sus homólogos europeos que ofrecen un 3,27%. Bien, la primera, en la frente. ¿Hasta qué punto puede el ministro o la ministra de Economía decirle a la banca lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, a qué precio tiene que remunerar sus depósitos? Pregunta, como si yo no tuviera ni idea de economía. Pues no debe, pero como tenemos un gobierno intervencionista que decide si... Oiga, ¿y usted qué me cuenta? Claro. Oiga, esto es un banco, es una entidad financiera, coño, es una empresa privada, cotizada. Váyase usted a tomar una cerveza y déjeme en paz. Cada banco conoce cuál es su coste de capital, cuáles son sus posiciones de liquidez, y en función de eso es como establece su remuneración. Ajusta su... Efectivamente. Claro. En general, la banca española tiene unas posiciones de liquidez cómodas que no les hace tener una presión de captar fondos de la clientela para poder prestar. Mucho mejor que la banca de otros países. Exactamente, está bastante bien y bastante saneada y con muy buenos datos de solvencia. Dicho esto, parece un poco contraproducente que le generemos impuestos a las bancas, que le incrementemos los costes, más las políticas de dotaciones y de provisiones que tienen que hacer sobre posibles impagos de préstamos morosos o en situación de vigilancia especial. Es decir, que la presión normativa se incremente los costes, que le introduzcamos tasas arbitrarias de dudosa constitucionalidad. Es decir, estamos incrementando toda la parte de costes y al mismo tiempo les pedimos, mire usted, que remunere usted más. Pues a lo mejor a lo que se tenía que haber dedicado a la ministra Nerea Calviño es, en vez de hacer propaganda con todo esto, de propaganda con el Código de Buenas Prácticas Bancarias, que de verdad que nos anunciara hace un año que iba a beneficiar a 1 millón de personas y hasta ahora solo haya 55.000 solicitudes aprobadas. Es una vergüenza. Y lo que hemos conocido justo ya cuando se va a invertir la curva de tipos y vamos a cambiar el escenario de tipos de interés, que nos diga ahora que es que van a beneficiar a 100.000 personas más. No parece serio. Te doy los 30 últimos segundos porque aquí también intentamos no solo informar y entretener, sino formar. Explícale al respetable en 30 segundos qué significa que se invierta la carga de tipos. Pues que los mercados están anticipando ya que va a haber bajadas de tipos en el año que viene y el Euribor, en vez de subir, está empezando a bajar. Y en vez de acumular subidas, lo que va a hacer es bajar y reducir el coste de las hipotecas a tipo variable a lo largo del año 2024, cuando las personas que tienen hipoteca vayan a revisar su hipoteca. Es decir, sea un proceso gradual, pero el techo lo hemos pasado ya. Lo dijo Jerome Powell el otro día, el Baranda, el jefe de la Reserva Federal Norteamericana, que en marzo empezaban a bajar y como el Banco Central Europeo, aunque tiene menos margen, pero va a rebufo, es normal. Lo dejo un pildorita y hablaremos de ello dentro de unos días. Oye, ¿qué va a pasar con todos los que corrieron, los hombres, y con toda su zozobra, con toda su angustia y con toda su razón, a cambiar de hipoteca variable a hipoteca fija? Bueno, pues no lo sabemos todavía. Y no queremos contribuir a generar pánico. No va a pasar nada. O lo que va a pasar va a ser porque, hombre, el sistema tiene sus propios recursos y sus propios colchones de garantía que no están saltando precisamente cada 6 meses y no tenemos una bola de cristal. Pero, por resumir, lo que sí es evidente es que la subida de tipos ha alcanzado el techo. Porque la inflación está controlada. La inflación está en camino de aproximarse al 2%. Lo normal es que vivamos cierto repunte. Estamos aquí en un 3,2 más o menos. La previsión para el año que viene ronda en torno... Este año vamos a estar en torno a 3,4. El año que viene en torno al 3,2%. Es decir, pero las subidas de tipos, desde luego,
tardan en trasladarse a los datos macroeconómicos y a la economía real. Ajá. Por eso tendremos todavía efecto arrastre de las subidas de tipos que contribuirán a reducir la inflación, pero vivimos en un mundo impredecible, que cuestiones geopolíticas te alteran las cadenas de suministro, los precios de las energías. Que sale una guerra en no sé dónde, o el lío del Mar Rojo, o vaya usted a saber qué, y te cambia. Si las circunstancias son normales, vamos en el camino de la reconducción. Rebus, la segunda y última vez que pronuncio este latinajo en la mañana. Rebus y que estantibus. Mientras las cosas estén como están, pues yo creo que podemos albergar una mínima tranquilidad. Yo creo que sí. Santiago Sánchez, gracias por haberte acercado. Gracias también a todos vosotros. Dentro de unos minutos, la segunda dosis con Rebeca Crespo y Alfonso Rojo.